Bienvenidos al curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 6, sección 3, ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío simplemente me relacionan las fuentes de los campos electromagnéticos, donde básicamente las fuentes pueden ser cargas o cargas en movimiento. Ahora, cuando los campos electromagnéticos han sido generados y varían en el tiempo, se puede demostrar que a partir de estas dos ecuaciones y esta identidad, se puede llegar a establecer la ecuación de onda para los campos electromagnéticos, la cual simplemente me dice que los campos eléctricos viajan por el espacio con una velocidad de fase igual a la velocidad de la luz. Ahora, ¿cómo se sustentan los campos electromagnéticos al viajar en el espacio? Como se pueden ver aquí, ¿no es cierto? Si tenemos una zona libre de cargas en el espacio en donde la carga y la corriente sean cero, los campos electromagnéticos pueden ser generados a partir de la variación de ellos mismos. Eso quiere decir, ¿no? A través de la ley de Faraday, la variación del flujo magnético me puede inducir un campo eléctrico y a su vez, ¿no es cierto? La variación de ese campo eléctrico puede generar una corriente de desplazamiento para generar un campo magnético solenoidal. Eso quiere decir que los campos electromagnéticos se autosustentan y de la combinación de estas dos ecuaciones sale las ecuaciones de onda para los campos electromagnéticos. Para analizar las características físicas de las ondas electromagnéticas es más fácil trabajar con ondas de una frecuencia definida, es decir, con ondas armónicas. Cuando nosotros planteamos que la ecuación de onda se puede escribir así, ¿no es cierto? Simplemente como una parte de la onda electromagnética que depende nada más de la posición y la dependencia temporal mediante este exponencial imaginario. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es una transformada de Fourier, en donde estamos pasando de la derivada con respecto al tiempo, ¿sí?, a un menos i omega. Y esto de aquí simplemente no es el paso de la dependencia temporal a la dependencia en el espacio de frecuencias. Si nosotros hacemos eso para las ecuaciones de Maxwell y básicamente los campos electromagnéticos los representamos en el espacio de frecuencias, notándolos con este subíndice omega, llegaríamos a estas ecuaciones. Y si estamos, por ejemplo, trabajando en el espacio vacío, donde no exista ni carga ni corriente eléctrica, lo que vamos a tener es la ecuación de onda para las ondas electromagnéticas en el vacío. Y lo que se puede ver aquí, ¿no?, es que la velocidad de fase de las ondas electromagnéticas es independiente de la frecuencia. Eso quiere decir que todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en el vacío y viajan a la velocidad de la luz. Ahora, para analizar el sentido físico de la solución espacial de los campos electromagnéticos en el espacio de frecuencias, es más fácil trabajar con una onda plana. Eso quiere decir suponer que los campos electromagnéticos nada más dependen de una cierta dirección, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la coordenada Z para una onda electromagnética que está viajando en Z. Si resolvemos estas ecuaciones, ¿no?, para una función que dependa nada más de Z, vamos a encontrar esta solución, la cual me dice que la dependencia espacial de la onda electromagnética viene dada por un E a la I, esta cantidad que podríamos llamarle K por Z, donde K viene a ser el número de onda y es básicamente
la frecuencia sobre la velocidad de la luz. Cuando nosotros reconstruimos la ecuación de onda en el espacio-tiempo, lo que vamos a ver es que las ondas electromagnéticas que tienen la misma fase forman planos, ¿sí? Y estos planos, por ejemplo, el campo electromagnético tiene exactamente el mismo valor en todo este plano, pero si tomamos diferentes planos conforme la onda va viajando, por ejemplo, a lo largo del eje Z, lo que vamos a ver es que la intensidad del campo eléctrico va variando. Y es exactamente similar a lo que vemos aquí, en donde el campo eléctrico eh, tiene diferente magnitud y dirección conforme la onda viaja a través del espacio. Si ahora, ¿no es cierto?, a esta onda plana nosotros le aplicamos la primera ecuación de Maxwell, suponiendo que no existe carga eléctrica, lo que vamos a tener es que la componente del campo eléctrico en Z es cero. Eso quiere decir que si la onda está viajando, por ejemplo, en el eje Z, el campo eléctrico nada más tiene componentes en X y en Y, dados por estas cantidades. Ahora, si eso es así, la onda se llama una onda transversal, donde ¿no? El campo electromagnético, que es básicamente el que el fenómeno ondulatorio que estamos estudiando, nada más tiene componentes en los planos ortogonales a la dirección de movimiento de la onda, que es justamente la definición de una onda transversal. Si tomamos la otra ecuación de Maxwell y calculamos, ¿no es cierto?, en el espacio de frecuencias, reemplazando esta derivada con respecto al tiempo por menos i omega, vamos a encontrar el campo magnético. Y lo que vamos a ver es que si hacemos, por ejemplo, el producto punto entre estas dos cantidades, vamos a ver que el producto punto vale cero. Eso quiere decir que el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales en una onda plana. Y la relación entre los módulos del campo eléctrico y del campo magnético vienen dados por una cantidad constante, que varía de acuerdo a los diferentes sistemas de unidades que utilicemos. Si reconstruimos estos dos campos en el espacio-tiempo, básicamente vamos a llegar a que el campo eléctrico y el campo magnético vienen dados por estas dos ecuaciones. Ahora, si nos fijamos en esta cantidad, aquí lo que vemos es que la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético se da a través de una cantidad real. Eso quiere decir, ¿no?, que la fase del campo eléctrico es exactamente igual a la fase del campo magnético. Y por otro lado, ¿no?, como se puede ver aquí, el vector de onda en el cual viaja la dirección del campo electromagnético es ortogonal a las direcciones del campo eléctrico y del campo magnético, notadas con estos techos de aquí. El hecho de que la fase del campo eléctrico sea igual a la fase del campo magnético quiere decir, ¿no?, que al tiempo que el campo eléctrico es máximo, el campo magnético también va a ser máximo. Y por otro lado, ¿no?, si el campo eléctrico, por ejemplo, es cero, el campo magnético en ese punto, a ese mismo tiempo, también es cero. Es decir, las ondas están en fase. Y esta es una cualidad que vamos a ver para las ondas electromagnéticas viajando en el vacío. Cuando las ondas electromagnéticas viajan en medios conductores, en medios disipativos, vamos a ver que el campo eléctrico y el campo magnético están fuera de fase. Y es así entonces como para una onda que viaja en cualquier dirección del espacio, lo que vamos a tener son estos tres vectores ortogonales, en donde el campo eléctrico, el campo magnético y el número de onda
forman un ángulo recto entre sí y el producto cruz, ¿no es cierto?, de dos de ellos se relaciona con el tercero. En el siguiente video lo que vamos a ver es cómo es que las ondas electromagnéticas pueden transmitir energía y momento mientras viajan a lo largo del espacio. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por su atención.